Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Romanos, allá en el capítulo 12. Recuerda que estamos en esta serie, y hoy es la tercera lección, que tiene que ver cómo debemos vivir entonces. El apóstol Pablo en esta carta a los romanos nos ha presentado la gran doctrina de la justificación por medio de la fe. Luego ha apelado al creyente, a su lógica, en su culto racional, a que considere qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo comienza exhortándonos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Y de esta forma el apóstol Pablo nos hace pensar, nos hace considerar en la vida práctica lo que nosotros debemos vivir. Y antes de iniciar el apóstol Pablo las relaciones interpersonales en una congregación, antes de llevarnos al desarrollo de nuestros dones, de nuestra práctica en la iglesia, el apóstol Pablo nos dice: primero debemos consagrarnos, y hemos visto características de nuestra consagración. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a llevar a un tema interesante al mirar Romanos en el capítulo 12, verso 2, texto que ya conocemos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y agrega, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el apóstol Pablo quiere llevarnos a un tema interesante: la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recuerdo cuando finalizaba mis 4 años de estudio en Argentina, conversando con esa promoción que comenzamos al principio, en la temporada del 87, éramos cerca de 300 estudiantes y no más en primer año. Creo que al finalizar el 4º año el grupo se había reducido a no más de 50 personas, estudiantes. Y en mi último año, hablando con muchos de mis compañeros de diferentes países de Latinoamérica, la pregunta que les hacía: ¿cuál crees que es la voluntad de Dios en tu vida? Fue un interrogante que como alumno, que como estudiante teníamos. Habíamos decidido estudiar, dedicarnos a servir al Señor, pero tal vez muchos de nosotros todavía no sabíamos dónde, cómo, haciendo qué. Personalmente, yo creo que después de mi 2º año, Dios fue claro en mi vida en el área de fundación de iglesias. Enseñar o liderar o ser pastor de una iglesia o un proyecto de fundación de iglesias. Pero al hacer la pregunta a mis compañeros, muchos de ellos me decían: aún estamos esperando saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a veces me pregunto: ¿no será lo mismo con creyentes? Que tampoco sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y muchos van dando bote, perdidos en sus vidas espirituales, por no llegar a la comprensión de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando uno comienza a indagar, a preguntar y a leer, mucho se escribe, mucho se dice acerca de la voluntad de Dios. Y hasta algunos creen que la voluntad de Dios es algo místico, que Dios se te va a aparecer, que Dios va a hacer una gran señal, que te va a hablar a través de un sueño, y esto va a ser una búsqueda mística de la voluntad de Dios. Por otro lado, aquellos que rechazan todo tipo de obra sobrenatural o mística, mejor dicho, se van al aspecto mecánico. Como cuando yo voy a una máquina de café o de bebida, introduzco el valor de lo que quiero comprar, luego marco la letra, el número de lo que quiero y aprieto el botón, y luego aparece. Casi que creemos que la voluntad de Dios es algo mecánico. Queridos, no es algo místico, ni tampoco mecánico, ni mágico. Creo que tiene que ver con la comprensión de la palabra de Dios. Si tú miras conmigo en Efesios capítulo 5, por favor, verso 17. Abre tu Biblia ahí, por favor. Efesios capítulo 5, verso 17. Por favor, para quienes no tienen Biblia, a favor de compartir Biblia. Efesios capítulo 5, verso 17. Mira lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, a esta iglesia. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Por tanto, notas esa expresión, por tanto, es conclusiva. Está llegando a una conclusión. Pablo viene exhortando sobre los deberes de la vida cristiana. Y Pablo ahora dice: por tanto, no seas ¿qué? Insensato, no seáis insensatos, sin sentido, literalmente sin sesos. La idea es que
Piensa las cosas, comprende. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de qué. De cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, es interesante. Pablo nos exhorta. Esta es una exhortación. Y se nos dice, tú debes saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Si no lo estás haciendo es porque no estás pensando correctamente. Eso significa que todo creyente debe saber la voluntad de Dios en su vida. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo revela Dios su voluntad? ¿Qué cosas no son la voluntad de Dios? ¿Qué requisitos hay que cumplir para saber la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo puedo estar seguro que mi decisión es la correcta en mi vida ante Dios? ¿Cómo hacer realmente la voluntad de Dios? Para quienes conocemos la Biblia, la palabra de Dios, sabemos, Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien, que Dios, de una forma sobrenatural, aún en mis fracasos, en mis problemas, en mis debilidades, Dios va tornando las cosas para bien. Romanos 8, 28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué interesante que es. Entonces tenemos la responsabilidad de buscar la voluntad de Dios. Y también leemos en Romanos 8, 28 que Dios orquesta las cosas de tal forma que esa gran sinfonía, que es el propósito de Dios para el hombre, mi voluntad encaja con el programa y la voluntad de Dios, pero yo tengo la responsabilidad de saber buscarla. Esto significa que Dios siempre tiene un propósito. Romanos 8, 28 dice que todas las cosas que nos ocurren son ¿para qué? Para bien. Dios tiene un propósito. ¿Siempre lo vemos? ¿Siempre estamos conscientes? Porque a veces miramos y queridos, muchos de nuestros fracasos y errores son porque no consultamos a Dios en las decisiones. Queremos la bendición de Dios, pero antes de iniciar una decisión, yo debo estar seguro, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es el propósito de Dios en mi vida? Es interesante que cuando miramos la vida de Job, Job no le pidió a Dios quiero tener problemas, quiero tener crisis. Pero cuando él en un día recibe la notificación que pierde posesiones, que pierde familia, que está en la ruina, ¿qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? Ahora, ¿qué decimos nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Estoy haciendo algo malo yo? Porque siempre mi ego, mi orgullo, mi naturaleza pecaminosa busca justificarnos de una o mil formas. Pero me encanta lo que dice Job en una tremenda declaración. Es un nombre de Dios. Jehová me dio y Jehová quitó. Pero no me impacta tanto eso como el verso 21 de Job capítulo 1, que dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No es fácil. Imagínate, sobre su contexto, sobre todas las pérdidas de bienes familiares y riquezas que él tiene. Luego viene una enfermedad en su cuerpo crónica, incurable. Y la persona que pactó estar a su lado le dice que muérete. Maldice a Dios y acaba. Queridos, cuando mi contexto familiar, mi cónyuge, los míos, los cercanos, responden de esa forma frente a las crisis, muchos de los matrimonios que pierden un hijo terminan mal. Terminan muy mal porque entran en un desequilibrio emocional, psicológico, donde buscan culpables, donde la persona se justifica. Yo no soy el culpable. A veces es la falta del propio perdón. Y el vínculo se quiebra. Pero creyentes tienen algo. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Está trabajando en mi vida. ¿Cómo termina la historia de Job?
Usted la lee en el capítulo 42, verso 12, que bendijo Dios el postrer estado de Job y vino a ser ¿qué? Mejor que el primero. ¿Por qué? Una, porque Dios tenía ¿qué cosa? Propósito. Pero segundo, porque Job se mantuvo ¿qué? Confiando en Dios. Y llega un punto en que los consejeros, ¿qué le dicen? No le dan buenos consejos, opiniones hay muchas y usted puede tener muchas opiniones, pero la Biblia dice que en la multitud ¿de qué? De consejeros está la sabiduría. Y el consejo en la vida cristiana no está basado en una opinión, sino que está basado en el eterno consejo de la palabra de Dios. No acepte opiniones de nadie porque hay muchas. Acepte el consejo que viene de la palabra de Dios. Y ahí usted tiene 3 amigos. Pero Job le dice al Señor, Dios, muéstrame lo que yo no veo. Porque suele ocurrir en la vida de los propósitos de Dios, que estamos tan eclipsados, estamos tan afectados emocionalmente, que afecta nuestra forma de pensar. Y el pensar afecta nuestra forma de conducirnos. Por eso es que Job le dice, muéstrame Dios lo que yo no veo. Y en esa búsqueda de la voluntad de Dios, nosotros debemos decirle a Dios lo mismo, porque no siempre vemos hacia dónde vamos. Ahora, ¿yo necesito conocer todo el plan para seguir a Dios? ¿Ah? ¿Qué piensa? ¿Necesito conocer todo el plan para seguir a Dios? No. Lo único que necesito conocer es a Dios. Lo único que necesito conocer es saber que Él cuida de mí y entender que Él me ha dado los recursos suficientes para que en esta vida pueda vivir dependiendo de Él, buscando siempre hacer su voluntad en mi vida. No siempre será fácil. Difícil es hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Yo creo que es difícil. El camino angosto no es fácil. No es fácil de transitarlo. Difícil es hacer la voluntad de Dios, pero escúcheme bien. Mucho más difícil es estar ¿qué? Fuera de ella. Mira conmigo en Romanos, si tienes aún tu Biblia abierta, en el capítulo 12. Pablo nos da a entender 4 cosas al mirar la voluntad de Dios. Primero, entiendo, mira conmigo el apunte, dice, al leer en Romanos 12:2, entendemos que Dios en primer lugar tiene una voluntad para con sus hijos. ¿Amén? No los escucho. ¿Amén? Amén. Yo creo que Dios tiene una voluntad para con sus hijos. Este término voluntad significa mandato. Tiene que ver con el propósito de Dios, con la designación de Dios. Tiene que ver con aquel mover de Dios. Recuerda, estamos pensando en Romanos 8:28, que todas las cosas que obran para bien. Yo he pasado momentos difíciles junto a mi familia, a mi esposa. No solamente a nivel familiar, no solamente a nivel social. A veces en nivel espiritual, ministerial. Yo hubo un versículo que Dios nos regaló hace años atrás como familia, que es Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé, dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos. Yo sé cuál es mi voluntad para ti. Yo tengo un propósito para ti, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tome ese texto porque Dios tiene un propósito, tiene una voluntad en nuestras vidas. Y vemos en primer lugar que Dios tiene una voluntad para con sus hijos. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es? Segundo, esa voluntad siempre es ¿qué? Buena. Esa palabrita describe que intrínsecamente es lo correcto, que tiene que ver, es intrínsecamente bueno, que coincide con lo expresado por Dios en sus mandamientos. Escúcheme bien, jamás la voluntad de Dios será que usted decida algo o haga algo que sea contrario ¿a qué? A la palabra de Dios. Cuando usted llega a esa conclusión en su vida, usted está justificando
racionalizando sus decisiones. Lo que no verá jamás será las consecuencias de ella, porque se ha eclipsado. ¿Cuántos creyentes a través de los años hemos visto, y aún en nuestra propia experiencia, hemos tomado decisiones contrarias a la palabra de Dios? Escúcheme bien, cada vez que usted toma esa decisión, aunque usted se convenza, aunque usted se obligue y racionalice las cosas, no cambiará la voluntad soberana de Dios. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Recuerdas Proverbios capítulo 19, verso 3? La insensatez del hombre tuerce su camino. Dios no quiere caminos torcidos. Ahora, Dios a veces nos lleva por laberintos, por situaciones difíciles, pero Dios no quiere torcer nuestro camino en su voluntad. El hombre necio, el insensato, que no ve a Dios, tuerce su camino. ¿Y luego qué? Contra Jehová se irrita su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se irrita? ¿Por qué se molesta? Sí, estamos de acuerdo por su soberbia, pero se irrita porque tiene que culpar a alguien. Hace años atrás había una canción que decía, nunca la entendí, pero decía, ese muerto no lo cargo yo. Déjame decirte, buscamos siempre que justificarnos. No me vieron, no me hablaron, no me avisaron, no me cuidaron, no me atendieron, no vieron, no vinieron. Siempre culpando a quién? A los demás. Ahora, la voluntad de Dios, cuando yo la busco, siempre es ¿qué? Buena. Intrínsecamente agrada a Dios. Yo he escuchado hombres decir, tomé esta decisión porque Dios me lo mostró en un sueño, aún sabiendo que la Biblia decía que lo contrario. ¿Qué estaba siguiendo? ¿Qué estaba buscando? Su propia voluntad. Creyentes, debemos sujetar nuestra voluntad al escrutinio divino. No tenemos opción. Pablo dice que Dios tiene una voluntad, que esa voluntad es buena. En tercer lugar, que esa voluntad es ¿qué? Agradable, que satisface. No hay nada más satisfactorio en la vida de una persona el estar seguro que lo que está haciendo es ¿qué cosa? La voluntad de Dios. No hay nada más satisfactorio en la vida estar plenamente convencido. Ahora, eso no significa éxito. Eso no significa que vamos a tener toda la prosperidad. Si usted ha escuchado la serie basada en el capítulo 1 del libro de Ruth, donde hablamos sobre las decisiones que tomó la familia, yéndose de Jerusalén, de la casa del pan, a habitar en tierra extranjera, buscando un mejor porvenir en esa década que vivieron afuera de la voluntad de Dios. Sus hijos, su esposo, el esposo de Noemí murió. Una década lejos de la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo vuelve Noemí? Diciendo, no quiero que me llamen más Noemí. ¿Sabe que el nombre Noemí significa placentera, graciosa? Sino que llámenme ahora como amarga, Mara. ¿Por qué? Porque decidió hacer su propia voluntad y no le fue bien. Ahora Dios nos suelta la cuerda cuando decidimos. Hay un aspecto que es la voluntad permisiva de Dios. Cuando Dios permite cosas difíciles. Cuando Dios permite decisiones aún que no son su voluntad. Dios no quería una monarquía para Israel. Dios quería una teocracia. Pero Israel, ¿qué quiso? Un rey. Y Dios les permitió que eligieran un rey. ¿Y cómo le fue? Mal. El pueblo tuvo lo que quiso tener. ¿Dios qué hizo? Le soltó la cuerda. Pero la cuerda no es indefinida. Llega un momento en que tiene que un freno. Y a veces cuesta recuperarnos de nuestras malas decisiones. Lo vemos nosotros, lo hemos vivido en nuestra vida, en nuestra juventud. Lo vivirán nuestros hijos.
tomarán decisiones que no estamos de acuerdo, pero ya no decidimos por ellos. Pero cuando alguien busca hacer la voluntad de Dios, siempre sabrá que es buena, siempre sabrá que es agradable. ¿Agradable a quién? Primero a Dios. Ahora, cuando yo estoy en la voluntad de Dios, es independiente las circunstancias en las cuales yo me encuentre. Pablo es llevado y está en Filipo, y en Filipo, al predicar la palabra de Dios y libertar a esa muchacha que tenía un espíritu de esclavitud pitonizo, le liberta con la autoridad que él tiene. ¿Y dónde va a parar Pablo? ¿Dónde queda Pablo con Silas? ¿Dónde están? Hechos capítulo 16. ¿Dónde están? Privados después de ser azotados en el cepo. Y en vez de quejarse, Señor, esta era tu voluntad, ¿qué hacen? Alaban a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo tenía muy claro que si él sufría por las causas de Cristo, era ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Cómo llegar a ese punto en nuestras vidas espirituales? Que aunque no tenemos éxito, estamos en el fondo convencidos de que es la voluntad de Dios. ¿Recuerda Jeremías en ese libro fúnebre que él escribe? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Preciosa declaración. Pero Jeremías escribe ese libro fúnebre, ¿en qué contexto? Cuando los babilónicos destruyeron Jerusalén. Destruyeron el templo, los muros, se llevaron todo, arruinaron la ciudad, la destruyeron, mataron a hombres y mujeres, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre, azotaban a los pequeños en contra de los muros. ¿Cómo es posible decir nuevas cada mañana, grande es su fidelidad, cuando lo que Jeremías ve alrededor, ¿qué es? Y entre paréntesis, ¿qué fruto tuvo Jeremías de su ministerio? Como clavos hincados. Predicó y no tuvo ningún convertido. Pero ¿cómo es posible que él diga, Dios sigue siendo fiel? ¿Por qué? Porque es un hombre que sabe que lo que estaba haciendo, ¿qué era? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es independiente a que a usted le vaya bien o mal. Confundimos la voluntad de Dios con prosperidad. No lo es. Jamás. Es estar seguro que las decisiones que usted toma, que lo que está enfrentando, aunque sea duro y difícil, lo está enfrentando en la dependencia a Dios, en obediencia a Él, porque es buena, porque es agradable y ¿qué más? ¿Qué significa perfecta? No es el concepto nuestro de perfección. En español, perfección es un absoluto. Me gusta cómo utilizan los argentinos la expresión prolijo. Perfecto. No es esa. La idea de perfección en la Biblia, en el griego, significa madurez. El conocer la voluntad de Dios, el saber que es buena, el saber que es agradable, produce en nosotros, que produce lo mejor en nosotros. Es decir, comienza a producir en nuestras vidas madurez espiritual. Queridos, cada decisión que usted toma te hace más fuerte o más débil. Les explico. Cada vez que usted toma una decisión moral y espiritual que tiene que ver con convicciones, que tiene que ver con la vida cristiana, con valores cristianos, si usted da un paso positivo de acuerdo a la voluntad de Dios, se hace cada vez más ¿qué? Más fuerte. Pero si usted cada vez en esas pequeñas cosas no decide correctamente, sino emocional, sentimental, y pueden haber muchas razones por las cuales usted decide mal, cada vez que enfrente una decisión, bueno y malo, correcto e incorrecto, no tendrá la fuerza suficiente. Porque la decisión de hoy me acerca o me aleja de Dios. Por eso creo, cuando dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, que los maduros, que los que han crecido en la fe, que no se estancaron, son capaces de decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué son capaces? Y la verdad es que un creyente no decide entre bueno y malo. ¿Por qué no decide entre bueno y malo?
porque ya tomó una decisión una vez. Yo recuerdo que teníamos un perro, no sé si era de mi casa o de la casa de la hermana de mi abuela. Era de estos perros grandes, chatos, no recuerdo su nombre, que tienen una cola bien dura y larga y que normalmente se la cortan y le dejan un pequeño rabito. Y la pregunta era si se la cortaban poco a poco o de una vez. No sé por qué le cortaban la cola a esos perros, pero usted los veía en la calle donde estaban con un rabito cortito. Son grandes y chatos, no sé la raza qué era. ¿Qué era mejor? ¿Larga, de una sola vez o poco a poco? Fíjate que algunos creían que era mejor cortársela poco a poco. Yo creo, mis queridos, que las grandes decisiones en nuestra vida no se toman poco a poco, una vez y para siempre. ¿Y cuál es la decisión más grande que yo debo tomar? Aparte de ser salvo, la decisión más grande es, Señor, decido hacer ¿qué? Tu voluntad. Cuando usted decide cosas grandes, ya no tiene problemas ¿con qué? Con cosas pequeñas. Si usted dice, Señor, he decidido hacer tu voluntad, usted tendrá claridad en cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nos ayuda a crecer en nuestras vidas. Ahora, ¿crees tú esto acerca de la voluntad de Dios? ¿No lo cree? ¿Cree que es buena? ¿Cree que es agradable? ¿Cree que es perfecta? Ahora, si creemos esto, ¿por qué nuestras decisiones no reflejan lo que decimos? ¿Será que nos hemos distanciado, divorciado, desasociado de lo que decimos con lo que pensamos? Recuerda que Santiago dice que ese tipo de personas es inconstante y es de doble alma. No tiene constancia en su vida. ¿Será por eso que el salmista dijo, mira el Salmo 143, por favor? Mira el Salmo 143. Verso 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Mira qué interesante. Si yo le pido a alguien que me enseñe, estoy reconociendo qué cosa. Que no siempre es fácil. Recuerda, no es mística, no es tampoco mecánica, ni tampoco mágica. No es fácil, pero no es imposible. El salmista con su sinceridad le está diciendo, enséñame a hacer qué cosa. Tu voluntad, no la qué, no la mía. ¿Recuerdas que los mandamientos del Señor no son gravosos? ¿Cuándo son gravosos? ¿Cuándo son pesados? ¿Cuándo son difíciles? Cuando yo tengo esa dualidad en mi vida. Cuando mi carne, mis emociones quieren dictar hacia un lado y sabemos que la voluntad de Dios se encamina hacia un lugar diferente. Dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Mira qué interesante la razón. ¿Por qué le pide el salmista que quiere hacer la voluntad de Dios? Porque tú eres ¿qué? Mi Dios. En otras palabras, ¿tú eres qué? Tú eres el soberano en mi vida. Amén. ¿Recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21 que dice, no todo aquel que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? Según la declaración de Jesús. Sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Ahora, ¿por qué le pedimos a Dios que nos guíe, que nos conduzca, que nos ayude a ser sensibles a su dirección? Porque tú eres mi Dios. Y agrega ahora, tu buen espíritu me guíe ¿a dónde? A tierra de rectitud, a hacer lo que es correcto. Porque aún a veces, haciendo cosas buenas, tenemos motivaciones que son malas.
tu buen espíritu. Se nos dice que debemos pedir que nos enseñe a hacer voluntad de Dios. Por lo tanto, no es algo automático en la vida del creyente. Esto me hace pensar que puede haber creyentes que vivan toda su vida siendo creyentes, pero que estén andando ¿qué? Fuera de la voluntad de Dios. A eso se le llama la voluntad permisiva de Dios. Tienes un recuadro ahí en tu apunte que describe lo que es la voluntad permisiva de Dios. Está en gris ahí. La voluntad permisiva de Dios es ese ejercicio divino que Dios permite que tomemos o que tome mis propias decisiones, aunque no son ¿qué? Las correctas para nuestra vida. Pero Dios las está permitiendo con el fin de que aprendamos ¿qué cosa? Una lección. El problema es que a veces somos, como dicen las Escrituras, como el mulo, que no queremos ¿qué? Obedecer. Y se nos está mostrando. Muchos toman y tomarán decisiones basadas en sus caprichos personales y no según la voluntad perfecta de Dios en su vida. A veces recibo de vez en cuando un correo electrónico de alguien que se enojó, una carta, una llamada, no voy más, no me congrego más, y se enojan y puede dar muchas razones. Y a veces ha ocurrido que se enojan de una semana para otra y ya en esa semana tienen paz del Señor, que están haciendo lo correcto y que salen en una semana. Y aún más me doy cuenta que en el tiempo ni siquiera se están congregando. Pregunta, ¿es eso lo que Dios les mostró? Tal vez en muchos casos, pongo un ejemplo tal vez extremo, pero usted puede estar también viviendo las consecuencias de una mala decisión en su vida y aún no las vea. Y Dios la ha permitido porque es su voluntad permisiva, como Dios le permitió tener ese rey a Saúl en la nación de Israel. Si yo debo ser, como dice Pablo, entendido de cuál sea la buena voluntad de Dios, algo debe haber de parte de mi corazón. ¿Recuerdas cuando Saulo se convierte en Hechos capítulo 9? ¿Recuerdas la historia? ¿Recuerdas cuando es confrontado por la luz divina, que es la propia revelación de Cristo Jesús, cuando él no ve nada más y escucha una voz? Me encanta lo que se le dice a él. Él pregunta en Hechos capítulo 9, verso 6, ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué increíble! ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor esas mismas palabras? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tomamos y tomaremos decisiones. Siempre nos enfrentamos. Pero antes de tomar la decisión, le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con los líderes que el Señor nos ha permitido tener en el día de hoy, estamos juntos, haciéndole al Señor la misma pregunta. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu voluntad? Y yo te pido, hermano, hermana, que usted pregunte diariamente al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada decisión que tomemos en la voluntad de Dios siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta. Ahora, qué extraño sueña que en el día de hoy vivamos, escúcheme bien, en una generación de cohetes, de misiles teledirigidos, de drones que podemos controlar ¿qué? A distancia, pero que no seamos capaces de controlar nuestras propias vidas, buscando hacer la voluntad de Dios. ¡Qué increíble! Que podamos trabajar en tantas cosas que requiere precisión. Imagínense que usted es un constructor, un ingeniero civil, o trabaja con medidas y sabe que tiene que trabajar a precisión y a nivel. Y a pesar de que usted hace todas esas cosas, trabaja en cálculos, en matemática, que tiene que haber precisión, seamos incapaces de mantener en nuestras vidas el equilibrio de la vida cristiana.
Cuando Dios nos dice ser perfecto, no nos dice no te equivoques. Nos dice crece en madurez. Y la madurez no viene de un día para otro. Ahora, algunos tendrán que hacer el bien y creen que hacer las cosas buenas, hacer el bien, es la voluntad del Señor. No lo es. Permíteme terminar esta reflexión de hoy, como dice el apóstol Pablo, buscando hacer la voluntad de Dios, con tres presuposiciones, con tres verdades importantes que no debemos olvidar. Hoy las vamos a mirar a rasgo general. En primer lugar, tenemos la promesa de Dios, que Dios guía ¿a quién? A sus hijos. En Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Yo creo que con respecto a la voluntad de Dios, que Dios siempre está dispuesto a mostrarnos cuál es su voluntad. Segundo lugar, no simplemente tenemos la promesa de Dios de guiarnos, sino que en segundo lugar tenemos la presentación de la voluntad de Dios. ¿Cómo la presenta Dios? ¿Dónde podemos saber nosotros la voluntad de Dios? ¿Ah? La Biblia. Hay una voluntad de Dios que es inmutable, que no va a cambiar. Haga lo que haga el hombre, Dios ¿qué hará? Cumplirá su voluntad. ¿Recuerdas cuando Jesús dice en Mateo, cuando habla sobre los acontecimientos futuros, Él dice, el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán, más mis palabras que no pasarán. Hay una voluntad inmutable de Dios, que aunque toda la humanidad se una, todos los humanos de esta tierra, los 7.000 millones que habemos en esta tierra, imagínate que hacemos una gran cruzada y nos tomamos todos de la mano y decimos, no queremos tener nada más con Dios. ¿Dios será afectado en algo? ¿Ah? El que mira del cielo, dice que, Salmo 2, se reirá de ellos. Porque ¿qué son las naciones? ¿Qué somos los hombres frente a Dios? Como una simple gota de agua. Y Daniel dice, ¿es Dios quien quita y pone reyes? ¿Y hay alguien que lo impida? ¿Que se pueda oponer? Dios no simplemente promete guiarnos. Dios presenta su voluntad en nuestras vidas y finalmente Dios espera de nosotros una predisposición. Esa es tu responsabilidad. Dios promete guiarnos. Dios promete presentar su voluntad en nuestras vidas. Dos cosas de parte de Dios, pero ¿qué se requiere de nosotros? Predisposición, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay un coro que resume todo y llegamos hasta acá para no abrir la segunda parte del tema. Hay un coro que me gusta que dice así, he decidido seguir a Cristo. La pregunta es, ¿está dispuesto a hacerlo? A través de los años he visto a muchos creyentes con muchos dones, con muchas habilidades, buscar hacer la voluntad de Dios. Y hay un versículo donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Demas me ha desamparado. Y pensaba en estos días, hace 1 o 2 días atrás, en Demas. Algunos dicen que se descarriaron, se desanimaron porque no los atendieron, no los cuidaron y no los ayudaron. Puede ser. Pero en el fondo creo que es no querer hacer la voluntad de Dios, porque mi forma de pensar no me conviene. Porque Demas era un compañero de Pablo, era un colaborador, ministraba con Pablo, escuchó a Pablo, recibió el consejo de Pablo, fue pastoreado por Pablo. Pero algo ocurrió en su corazón, que amó más que las cosas de este mundo. Y Dios es muy claro. No podemos servir a dos señores. Es por eso que una decisión grande,
una vez, nos va a ayudar en el futuro a tomar decisiones que son más pequeñas. ¿Cuál es la decisión más grande? Como dice el profeta Isaías, heme aquí, envíalo a él o a ellos. No sé si hoy vamos a cantar en uno de los himnos que dice, habla sobre la obra del Señor, que la mies es mucha. Trabajad y orad en la viña del Señor. Pero a veces no tenemos esos obreros porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Hoy pregúntele al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Dios promete guiarnos, Dios presenta su voluntad, pero Dios espera de parte de nosotros una predisposición. ¿Cuál es la predisposición? Quiero hacer tu voluntad. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque hoy hemos hecho una introducción a esta lección, Señor, que tiene que ver con tu voluntad, buen Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a saber conocerla. Te quiero dar gracias por tu palabra, por la persona del Hijo, por la presencia del Espíritu Santo, que son recursos más que suficientes para saber hacer, Señor, tu voluntad. Y te pido que como pueblo nos ayudes a ser sensibles, Señor, y nos muestres con suma claridad cuál es no solamente tu voluntad, ya que la encontramos en tu palabra, sino cuál es tu propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a tu dirección. Te doy gracias, Señor, por esta lección, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.